Respetados oyentes de nuestra capilla Fidelidad, el Señor los bendiga. Mi nombre es Alejandro Garzón. Hoy estaremos en Números 19. Padre, te ruego que hables a nuestros corazones, nos permitas crecer en el conocimiento tuyo para vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu obra, Señor. Gracias porque hoy nos recuerdas lo que nos diste, Señor, sin merecerlo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. He titulado este devocional Una vaca roja, extraño sacrificio. Y aquí vemos el título de las Biblias habituales, dice la purificación de los inmundos. Pero aquí yo he visto una división y es del versículo 1 al 6 el sacrificio, del versículo 7 al 10 el lavado, del 11 al 13 la purificación y del 14 al 22 leyes contra la inmundicia. Quiero que notemos algunas diferencias con otros sacrificios que habíamos visto en el libro de Levítico y en el mismo libro de Números en capítulos anteriores. Por ejemplo, en Números capítulo 6, versículo 14, vimos cómo el Señor pedía un cordero de 1 año sin tacha y otro grupo de animales, pero no una vaca alazana, que se refiere a una vaca roja. Y aquí empezamos a ver una primera diferencia de este sacrificio. Una vaca roja sería la pregunta. En el verso 1 dice: el Señor dijo a Moisés y a Aarón esta ordenanza. Del verso 2 dice: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y empezamos a ver unas características de esta vaca. Lo primero es que fuese perfecta, y eso se refiere a que fuese completa. En Levítico 22, de los versos 22 al 24, vemos cómo Dios descartaba imperfecciones en otros animales, pues en este animal demandaba lo mismo, que fuese completa, que fuese perfecta, que no tuviese ningún defecto anatómico visible, que no haya falta, se refiere sin ninguna mancha, y en este caso se refiere a que no haya ni un punto, ni una viruta, dice específicamente la palabra, que no fuese rojo, y esto es bien especial. Luego dice que no se haya puesto yugo en ella, es decir, que no se haya impuesto en el pescuezo o sea forzada para trabajar, que fue simplemente tomada para hacer el sacrificio. Posteriormente me he escuchado que en Israel, en un lugar cerrado, trajeron unas vacas que fueron criadas en Estados Unidos, en Texas, y estas vacas fueron donadas precisamente a Israel, ahora que están en tiempos en los cuales están buscando hacer la reconstrucción del tercer templo. Estas vacas ya han sido revisadas por judíos. Se dice que a lo largo de la historia de la nación de Israel solo se han encontrado 9 vacas que han sido aptas. Estas vacas que hoy día están allí sería el 10º sacrificio. Y es increíble ver que hoy Israel está allí con todo listo para construir el templo y para hacer este sacrificio que demandaba la ley. Luego vemos en el verso 3 que esta vaca debía ser dada a Eleazar el sacerdote. Y ahí vemos otra característica. Él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Notemos que en este caso no es como los sacrificios anteriores, como en Levítico 4, en donde el animal se tomaba, se le sacaba la grosura, los intestinos, las entrañas. Esto lo hacía el sacerdote y luego hacía arder estas partes del animal sobre el altar del holocausto, nos decía el Levítico 4. Aquí se lleva el animal completo fuera del campamento y se hace degollar en presencia del sacerdote. Luego en el verso 4 dice que Eleazar el sacerdote tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo con la sangre de ella 7 veces. Recordemos que el número 7 en la Biblia es un significado de perfección. Y aquí vemos una cuarta característica de este sacrificio. En el verso 5 nos dice: y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol la hará quemar. Y vemos que una quinta característica, pero allí también vemos algunas diferencias, que era llevada fuera del campamento y que las acciones no las hace el sacerdote, sino que las hace otro protagonista u otro participante allí del sacrificio. En el verso 6 nos dice que luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo, escarlata y la echará en medio del fuego en que arde la vaca. Estos son algunas partes que sí se hacían en los sacrificios anteriores.
Y esto formaría parte de la sexta característica. Pero notemos lo siguiente, la palabra perfecta de los versos iniciales donde la vaca se exigía que fuese perfecta, también se refiere a alguien que fuese íntegro y sin tacha de carácter. Y esto solo corresponde a una persona que ha pisado este planeta y es el Señor Jesucristo. En primera de Pedro 2:22 dice que en el cual no se halló pecado, en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Habla de nuestro Señor Jesucristo. También habla de alguien sin tacha. Aquí vimos que el significado en la ley es que no tuviese ninguna pequeña porción que no fuese de color rojo, pero la palabra sin tacha se refiere a alguien del que no se tiene nada que decir. Recordemos que en Juan 8:46, cuando el Señor estaba hablando con los fariseos, les hace una pregunta y les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y allí hubo un silencio absoluto. Nadie podía decir nada en contra del Señor. Santo, santo, santo. El que no cometió pecado. Pero también dice que no se debía poner yugo a la vaca alazana. El Señor decidió venir a este mundo, no porque haya sido impuesto, sino porque Él voluntariamente decidió dar su vida por ti y por mí. En Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué espectacular, qué increíble, amigo y hermano. En el verso 3 de este capítulo 19 de Números, dice que la vaca fue llevada fuera del campamento. Recordemos, nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado fuera, en el exterior de los muros de Jerusalén. El Gólgota, el lugar de la calavera, quedaba en el exterior de los muros de Jerusalén. Y Hebreos 13:12 nos dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y aquí hay otra característica que diferencia, y es que la hará degollar. Recordemos que en los sacrificios anteriores era el sacerdote quien degollaba el animal. Aquí había otra persona que la haría degollar delante del sacerdote. Y en el verso 5 dice, y la hará quemar. Recordemos, el Señor Jesucristo no fue muerto realmente por el pueblo judío. El pueblo judío fueron los autores intelectuales de lo que sucedió con el Señor. Si el Señor hubiese sido juzgado por la ley judía, hubiese muerto lapidado, pero el Señor fue crucificado, lo que hace una participación tanto de gentiles como de judíos. Amigos y hermanos, los culpables de que el Señor muriese y fuese crucificado no es solo el pueblo judío, también es el pueblo gentil. Y esto nos incluye a ti y a mí. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor murió por toda la humanidad, judíos como gentiles. Voluntariamente quiso hacerlo así. En el verso 4 dice, y Eleazar tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Notemos que el número 7 es perfección. El sacrificio del Señor fue perfecto. Él dijo, en la cruz dijo, consumado es, diciendo, todo fue hecho, solo se necesita recibir mi sacrificio. Y esto es lo que quiere decir aquí el sacerdote. Y Eleazar era el sacerdote. Hebreos 4:14 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El Señor tomó nuestra maldad para hacernos justos delante de Dios. En el verso 6 de este capítulo 19 dice, luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio de fuego en que arde la vaca. Estos elementos podemos ver que fueron eh, involucrados en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La madera de cedro, unos dicen que simboliza la humanidad del Señor, otros dicen que simboliza la cruz. Realmente la Biblia no dice que la cruz fuese hecha de cedro. Pero mira lo que nos dice la carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero. No sabemos si sea la humanidad o la cruz o las dos, pero este verso nos dice que fue Cristo en la cruz el que llevó nuestros pecados. Luego habla del hisopo. En Juan 19:29 dice, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo la acercaron a la boca. El hisopo que participó allí de la tortura de nuestro Señor. Luego habla del escarlata. Mateo 27:28 dice, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata en medio del fuego que arde la vaca. La ira de Dios, el juicio de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, el justo por los injustos para llevar nuestros pecados. Maravillosa obra del Señor Jesucristo. De los versos 7 al 10 nos habla del lavado. Dice que el sacerdote lavará los vestidos y su cuerpo con agua. Nos dice el verso 7. Dice que el sacerdote lavará luego sus vestidos, también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo. El sacerdote hasta la noche. Verso 8. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua. Y aquí hay varios protagonistas. El sacerdote, en el 8 está el que quemó la vaca, y en el verso 9 aparece un hombre limpio. Pero notemos que ellos debían ser lavados. Y a nosotros, el que lava nuestras vidas y nuestros corazones es el Señor Jesucristo. Cuando tú y yo le reconocemos en arrepentimiento, en humildad y le buscamos, somos necesitados de Él. Él nos lava con su Espíritu Santo y su palabra y nos hace justos delante del Señor. Su obra también se ve representada en este versículo 9. Dice, un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. El pueblo judío actualmente está buscando tener estas cenizas para purificarse allí, pero mira lo que hizo Jesús. Hebreos 9, 13 y 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Señor es el antitipo de todos estos ritos en la ley. Luego nos dice el verso 10, que el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo por estatuto perpetuo. En los versos 11 nos habla de la purificación. Dice que el que tocare cadáver. El verso 12, el tercer día se purificará con agua. Y nos dice también en este verso 12 que al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Habla de la purificación de los versos 12 en adelante. En el verso 13 nos da una advertencia. Y es que el que no se purifique será cortado del pueblo. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre el inmundo, será sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Es una advertencia, el que no se purifique. Y esta purificación se refiere a esa confesión de los pecados. Recordemos el Señor en Juan capítulo 13, cuando lavó los pies, que él le dijo a Pedro que lavaría los pies y Pedro no quiso ser partícipe, pero cuando el Señor le dijo, si no eres partícipe no tienes nada que ver conmigo, Pedro dijo, Señor, lávame todo. El Señor ya le había mostrado a Pedro que él sería suficiente, pero que él debía lavar sus pies, y esto se refiere a confesar nuestros pecados. Amigos, hermanos y oyentes, somos pecadores y necesitamos confesar nuestros pecados, lavarnos con la palabra de Dios, poner la palabra como espejo para ir dejando lo que no agrada a Dios y tomando lo que nos acerca a nuestro Señor, la confesión de pecados. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra purificada se refiere a arrepentirnos. La palabra impuro es contaminado, sucio. Amigo y hermano, como conclusión de este devocional, la expiación del pecado solo se hace a través del Hijo de Dios. Ya no necesitamos ritos. Esto era solo un tipo del Señor Jesucristo. Su carácter y su obra son perfectos.
Su plan es perfecto. No hay otro que traiga salvación a los hombres. Al hacer de Cristo mi Señor y Salvador, soy lavado por el poder de su Espíritu Santo y su palabra. Bajo su poder y autoridad podré reflejar su carácter y podemos ser como aquellos obispos irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, como nos dice 1 Timoteo 3, del 2 al 5. Podremos vivir bajo su gracia, creciendo en conocerle y obedecerle más en todo. Yo, como cristiano hijo de Dios, al recibir a Cristo mi Señor, debo lavar mis pies, confesando mis pecados. Y así el Señor hará de mí cada vez más un hombre apartado para Él en santidad. Padre, Señor, te damos gracias por este capítulo 19, donde tú apareces completamente, Señor. Aunque la vaca roja es un sacrificio extraño, no debería ser tan extraño al conocerte a ti, porque es el mapa de lo que tú hiciste por nosotros. Estamos tan agradecidos y queremos vivir, Señor, apartados para ti. Ya hemos sido lavados, pero queremos ir purificándonos para vivir en santidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Maravillosa semana para todos.